Diseño de los anclajes. Se tiene la carga de cada anclaje. Pasamos a diseñar el refuerzo de las anclas. Diferenciar si es un refuerzo de varilla o si es un refuerzo con tendones. Porque las resistencias de los aceros son diferentes, el sistema de tensionamiento es diferente y sobre todo el sistema de aseguramiento de la carga. Varilla o tendón. Cada ancla se debe diseñar. El acero, diámetro, tipo de inyección, diámetro de la perforación, elementos adicionales, elementos centradores, sellos, cabezas de anclaje. Debemos tener en cuenta, de acuerdo a la norma, al código CCP 2014, factores de resistencia, al arrancamiento de los anclajes, en suelos cohesivos 0,70, suelos no cohesivos 0,65, en roca 0,50. Miren, por ejemplo, por qué en roca. O sea, en roca se utiliza un factor de resistencia de 0,5, o sea, la mitad de la resistencia. Sin embargo, si se realizan ensayos al arrancamiento de los anclajes, se puede utilizar un factor de 1,0. Y la resistencia a la atracción de los tendones. En acero dulce, 0,90. En acero de alta resistencia, 0,80. Y la capacidad de flexión de los elementos verticales, 0,90. Factores de carga. Es muy importante entender estos factores. ¿Por qué se reduce la capacidad calculada de acuerdo a un factor de resistencia especificado en el código? Se deben definir las propiedades de los materiales de concreto y acero. F' sub C, la lechada, 28 o 21 megapascales. F' sub C del concreto, 28, 21 megapascales. F' sub C para el concreto, los elementos que se demuelen después de la construcción. O sea, lo que se va a demoler, porque algunos elementos de la fachada se diseñan para ser demolidos, se utiliza un concreto de menor resistencia. En cambio, para los elementos de largo alcance, se utiliza 4.000 libras. F sub Y de las varillas de acero, 60.000 PSI, o sea, 420 megapascales. F sub Y de los torones, 250.000 PSI. Modo de elasticidad del concreto, 24.870 megapascales. Y de la lechada, 21.538 megapascales. El modo de elasticidad de las varillas de acero, 200.000 megapascales. El modo de elasticidad de los torones, igual que las varillas, 200.000 megapascales. Y la relación de Poisson del concreto, 0,2. Se deben definir las propiedades del concreto, de los torones, de la lechada
de las varillas, F más C de los concretos, F sub Y de las varillas de los torones, módulos de elasticidad. Debemos tener definidas estas propiedades. Si se va a utilizar concreto de 4000, se va a utilizar concreto de 3000 libras, 28 megapascales o 21 megapascales. Si se va a utilizar varillas de acero, si se va a utilizar torones. Tener claras las propiedades de los materiales. Resistencia última, de acuerdo al tipo de acero. Tendones especiales, por ejemplo, unos tendones marca Diwidat. Tener el tipo de tendón, el número del tendón, su área, su peso, sus capacidades de carga. Y si son varillas, tenerlas también. ¿Vamos a utilizar varillas? ¿Vamos a utilizar tendones? ¿Por qué vamos a utilizar? La tendencia mundial es a utilizar varillas y utilizar menos los tendones. En nuestro medio todavía se utilizan mucho los tendones. Tener el proveedor, porque cada proveedor, cada marca de tendón, cada marca de varilla tiene diferente calidad de acero, diferente referencia, diferente resistencia. Tener claridad cuál es el refuerzo que vamos a utilizar y cuáles son las propiedades de ese refuerzo que vamos a utilizar. Y pasamos a la norma. Capacidad contra el arrancamiento de los anclajes. Los anclajes prepensados se deberán diseñar, dice la norma, para resistir el arrancamiento de la longitud adherente en suelo o roca. Arrancamiento. La resistencia mayorada al arrancamiento de los anclajes del eje recto en suelo o roca, Q sub R, se determina de la siguiente manera. Factor de resistencia por Q igual a factor de resistencia pi de tau, o sea, adherencia por la longitud. Longitud de la adherencia, tensión nominal de la adherencia. La longitud la tenemos definida, la longitud del bulbo. El diámetro también. La adherencia la tomamos de una tabla de referencia que después tenemos que chequear con una prueba de carga. Dice la norma. Para el diseño preliminar, la resistencia de los anclajes se puede basar en resultados de ensayos de carga, de arrancamiento, que puede estimar con base en la revisión de datos geológicos. Perforaciones, muestras de suelo y roca, estado de laboratorio o experiencias previas. O bien, se puede utilizar información publicada sobre la adherencia suelo, roca, mortero en tablas de la literatura. O sea, la norma permite utilizar en prediseño las tablas de la literatura. Para el diseño final, la documentación técnica puede exigir que se realicen ensayos de verificación o ensayos de arrancamiento. Puede exigir, no es obligatorio los ensayos de arrancamiento. Utilizando anclajes sacrificables, anclajes que se rompen y quedan rotos, se arrancan. En cada unidad de suelo, para establecer longitudes de anclaje y capacidades que sean consistentes con el método de instalación elegido por el contratista. La documentación técnica también deberá establecer que posteriormente se deben realizar de comprobación de cada anclaje producido hasta una vez o más veces la carga de diseño mayorada
para verificar su capacidad. Se puede utilizar perforaciones, datos de geología, experiencias previas, tablas y, si es del caso, se debe verificar haciendo ensayos de arrancamiento. La capacidad contra el arrancamiento de los anclajes es afectada por las condiciones del suelo y la roca, el método de realización de los orificios donde se instalarán, el método de perforación afecta la adherencia, el diámetro de los orificios, la longitud adherente, el tipo de mortero utilizado o lechada y la presión de inyección del mortero. El lector encontrará información acerca de la capacidad contra el arrancamiento en los trabajos de Sabatini. O sea, lo mandan al FHWA, publicación que está en internet. La capacidad depende de muchos factores. Luego tenemos mucha incertidumbre sobre la capacidad de arrancamiento. Y eso ha traído muchos problemas de colapso. Están las tablas, de acuerdo al tipo de suelo. Si es arena, grava, limo, arcilla, mezcla de arcilla y arena. Si es dura, si es blanda, si es densa. Hay tablas para definir la resistencia entre la lechada, entre el bulbo y el suelo. Tablas para calcular la adherencia. En roca también, si es granito, si es caliza, si es arenisca, si es lutita, si es granito 730 kilómetros por metro, si es lutita 150 kilómetros por metro, si es una caliza 440, el tipo de roca y la calidad de la roca. Definen la adherencia. El CCP 2014 tiene en cuenta si es inyectado a presión y es inyectado a gravedad. Si es inyectado a gravedad, las resistencias de adherencia son menores. Y si es inyectado a presión, depende de si es arcilla, si es arena, si es limo. Las tablas las encuentran en la norma, en el Código Colombiano de Puentes, CCP 2014. Arena, pero da valores. Mire que, por ejemplo, dice arena o mezcla de arena y grava inyectados a gravedad 0,07 a 0,14, el doble. Alguien diría, utilicemos el promedio de ese. Alguien dirá, utilicemos el mínimo. Y habrá unas personas que utilizarán el máximo. Tensiones de adherencia unitarias últimas presuntas. O sea, propuestas posibles de anclaje. Veamos ahí, arena de arena 0,07 a 0,14. Si es inyectado a presión, arena fina 0,08 a 0,38. Arena media 0,11 a 0,67 si es densa. Si es muy densa 0,25 a 0,95. Prácticamente 4 veces. El rango es muy amplio. Las tablas dan rangos muy amplios. Para toda la adherencia, de acuerdo a materiales, luego estamos jugando con un dato. Ahí viene qué tan previsivos debemos ser nosotros y la importancia de la realización de pruebas de carga. Porque la adherencia la estamos inventando.
La tabla nos da un rango tan grande que prácticamente nosotros estamos suponiendo un valor. Dice la norma: las tensiones de adherencia últimas presentadas en las tablas solo deben ser utilizadas para el diseño preliminar o la evaluación de la factibilidad de utilizar anclajes de eje recto instalados en orificios de pequeño diámetro. Los anclajes inyectados a presión pueden lograr capacidades mucho mayores que las de la tabla. Los anclajes inyectados a presión pueden lograr capacidades mucho mayores. La capacidad total de un anclaje inyectado a presión puede ser mayor de 110 kilonewtons en el suelo y mayor de 440-60 kilonewtons en roca. Aunque esos anclajes de capacidad tan elevada rara vez se utilizan para aplicaciones viales. La inyección también puede aumentar la capacidad de carga de los anclajes rectos entre 20 y 50% o más para cada fase de inyección. Quiere decir, las tablas aún están bajitas, porque nos dice la norma que es posible que se logren resistencias mayores que las que están en la tabla. Solo se deben utilizar tensiones de adherencia presuntas mayores que los valores mínimos indicados en las tablas. Dice que utilicemos los mínimos. Está sugiriendo utilizar el valor mínimo con extrema precaución y con base en experiencias locales exitosas. O sea, utilizar la experiencia local, tales como un elevado porcentaje de aprobación de los ensayos de verificación en la unidad de suelo o roca especificada o en una unidad similar para la tensión de adherencia de diseño seleccionada, o resultados de ensayos de arrancamiento de anclajes en la unidad de suelo o roca especificada o en una unidad similar. Podemos utilizar, según la norma, pruebas hechas en otros lotes, pruebas hechas en el mismo suelo, pero en otra parte. Lo permite el código. Además, en algunos casos, el rango de tensiones de adherencia presunta especificado es representativo de un determinado rango de condición del suelo. Para seleccionar tensiones de adherencia de los anclajes superiores a los valores mínimos indicados, se puede considerar la existencia de condiciones del suelo que se encuentran en el extremo superior del rango especificado, particularmente si se combinan con la existencia de experiencia previa con unidad de suelo determinada. Viene que el código le da mucho valor a la experiencia. Si usted sabe que en tal ciudad, en tal barrio, la adherencia es muy grande, lo puede utilizar. Incluso valores superiores a lo que tienen las tablas que presenta el código. Entonces viene esa definición. Definir la adherencia y la capacidad de arrancamiento con un factor de mayoración. Diámetro de las perforaciones. Definir el diámetro. La mayoría de los trabajos de anclaje se realizan en perforaciones de diámetro entre 3 y 6 pulgadas. No es recomendable utilizar perforaciones de diámetro menor a 3 pulgadas. Para casos especiales podrían utilizar de diámetro superior a 6 pulgadas. 3 pulgadas, 4 pulgadas, rara vez 6 pulgadas, nunca menos de 3 pulgadas de diámetro de la perforación. Y la inyección. Inyección tipo A, tipo B, tipo C. Tipo A, anclajes inyectados por gravedad. La inyección por gravedad se utiliza especialmente en taludes en roca sana o en suelos cohesivos duros. La resistencia depende de la unión entre la inyección y la roca. Tipo B, anclajes inyectados a presiones menores de 145 psi, o sea, 1000 kilonewton por metro cuadrado. El diámetro del bulbo se amplía cuando la lechada se infiltra en el suelo o las fisuras de la roca. Se utilizan en roca fisurada o suelos granulares gruesos. La resistencia depende del cortante lateral y capacidad de soporte del área superior del bulbo. Y están los tipos C, inyectados a 290 psi, o sea, 2000 kilonewton por metro cuadrado.
El diámetro del bulbo aumenta por fractura hidráulica del suelo. Esta técnica se utiliza en suelos sin cohesión y en ocasiones en suelos cohesivos. Este es tal vez el sistema de inyección más utilizado. Tipo C, porque genera un bulbo de mayor tamaño. Y el tipo D, en la perforación formamos una especie de campanas, las cuales se inyectan por gravedad. Tipo A, por gravedad. Tipo B, 1000 kilonewton por metro de inyección, por metro cuadrado. Tipo C, 2000 kilonewton por metro cuadrado, inyección. Y tipo D, se hacen campanas. Sistema de inyección. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Tiempo de inyección. De acuerdo a la permeabilidad del suelo, se requiere una inyección de 12 segundos y en caso de permeabilidades muy bajas, 155 segundos, o sea, prácticamente más de 2 minutos. El tiempo de inyección es un elemento importante para garantizar una buena inyección, especialmente en suelos de baja permeabilidad. Y viene el tema de que al tensionar se pierde el longitud de bulbo, entonces usted tiene que diseñar un bulbo mayor que el que le da la tabla, que el que le da el procedimiento, teniendo en cuenta que parte de la longitud del bulbo se va a perder por deformación en el momento de la anclaje. Tenemos entonces una resistencia de arrancamiento, una movilización de esfuerzos, unas longitudes, unas tablas para trabajar. El arrancamiento, determinar la longitud del bulbo, de acuerdo al diámetro de la perforación, tablas para definir el acero, de acuerdo al proveedor, y ese es la idea general de un sistema de arrancamiento del anclaje, de resistencia del ancla. Tenemos una serie de ideas, las cuales vamos a tener que tener en cuenta en el diseño. Tipo de acero, tipo de lechada, tipo de inyección, adherencia entre el bulbo y el suelo. Muchas gracias.